Lo que quieran. Sí, sí, sí. Igual me avisa, así que fantástico. Che, bueno, cuestión. Pasemos a... Déjenme que abro un poco esto. No. Ausencia alguno. Y acá. Clase 2. Entonces eso por un lado. Tenemos esto por el otro. Déjenme. Bueno. Sí, no. Un volumen. Y alguno. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, a ver. Ahora que ya más o menos tengo organizado la cosa. Podemos ir a. No sé si alguien ya hizo una pregunta o no, pero igual creo que ya había como preguntas que tienen que ver con el ejercicio 4. Así que quizá podemos empezar por acá, total, más que resolver puntualmente el ejercicio, ahí está, ya hay una. Lo importante es que entre todos más o menos repasemos cómo pensar y cómo resolver estas cosas en general y que nos ayude para otro ejercicio, ¿no? Así que, bien. Para el ejercicio 4 ¿me podría dar un ejemplo? Bien, bueno, a ver. La pregunta viene por, si te entiendo bien, Facundo, que no sé acá, ¿qué pasa si pongo? Bueno. Podemos arrancar por, entonces, el 4. Bien, a ver. Entonces, copiamos esto, nos vengamos para acá, tengamos esto acá. Entonces, a ver, ¿esto qué dice? Bien, entonces, tenemos que implementar, si recuerdo bien, es implementar los cuantificadores generales, nota. Bueno, bien. Y tu duda, ahora se me fue el nombre, y tu duda, Facu, es acerca de qué es lo que debería ser esta función, por ejemplo. Entiendo. Es un ejemplo particular. Sí, profe. Bueno, una cosa interesante que se puede hacer en Haskell es que podemos empezar por, que no lo vamos a tener hecho, pero podemos hacer lo siguiente. Esto no es para nada importante que ustedes lo tengan claro, digo, o sea, como que no es... ¿Qué pasa acá? Perdón. El tipo entonces de para todo prima es este. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo podría arrancar preguntando, bueno, ¿qué cosas podemos aplicarle a esta función? Yo pregunto a vos, Facundo, pero en general, ¿qué le podríamos pasar? Todavía no sabemos qué hace la función, pero fíjense que nosotros ya sabemos el tipo, ¿no? Así que muchas veces está bueno ya con la información del tipo porque podemos saber qué cosas deberíamos pasarle y qué cosas nos va a devolver la función. Entonces pregunto, ¿qué cosas toma esta función y qué nos devuelve? Toma una lista. Una lista puede tomar. Una lista de... Toma una lista y una función. Ajá. ¿Y un caso concreto de una lista concreta y una función concreta? Claro. Puede ser una lista de números así aleatoria y que después se pase una función de booleano y te vuelva un booleano, ¿o no? Tal cual, perfecto. Una comparación. Tal cual. De hecho, vamos a hacer la que pasó Julio, que era 0, 1, 0. Ahí está.
no la voy a ejecutar a la función, lo cual es obvio porque no tenemos una definición para la función, ¿no? Pero yo digo de momento solo tipándola. Entonces, si le pasamos una lista y le preguntamos al tipo, ahora lo que nos dice el compilador o el intérprete es, bueno, fíjese que como ahora fijamos una lista, pero ahora fijamos los números, la función esta ahora tiene que ser una función que tome algo que es de tipo número, digamos, ¿no? ¿Sí? De hecho, sí. Entonces, ¿qué función le podemos pasar como segundo argumento? ¿Es 0? E0 es una que está buena, totalmente. ¿Por qué? Porque supongo que esta ya era una de las primeras que había que implementar. E0 va a tomar un integer y va a devolver el bool, ¿no? Esta creo que ya la tiene implementada, así que, o también, Paula, como decís, even también va. Y esta podría ser esta función tranquilamente. Una pregunta, profe. Sí. Ahí nosotros ya estamos fijando que la lista es de enteros. Entonces, todo lo que es A debería ser entero. ¿Es así o no? ¿Y por qué pone ahí A flechita bool? ¿No podría poner ahí directamente num? Es muy buena la pregunta, Rodrigo. Y acá hay una cosa medio molesta de Haskell para este momento de aprendizaje de ustedes. Que en realidad yo estoy escribiendo 0 acá, pero hay distintas interpretaciones de los números en Haskell, ¿sí? Entonces, el compilador o el intérprete lo que me da es la versión más general de quién puede ser este 0. Y la realidad es que la versión más general de ese 0 es que puede ser integer, puede ser int, puede ser un float, puede ser un double, ¿no? Hay como muchas versiones. Entonces, lo que te dice es, che, es cualquiera que sea un número, ¿sí? A nosotros nos encantaría que idealmente nos diga int, porque, bueno, dado que estamos aprendiendo, lo interesante es eso, digamos. Es que estos 0 y 1 los pensamos como int. Está bien. ¿Y la siguiente A, la que está dentro del paréntesis, no debería decir también num? Claro, en realidad este A es como si fuese cualquier tipo, pero esta restricción, fíjate que acá hay una flecha más rara, lo que nos está diciendo es, el A no es cualquier número. Perdón, no es cualquier tipo. Es cualquier tipo que sea un número. ¿Sí? De hecho, podemos hacer lo siguiente. Quizá. Déjenme hacer esta pequeña pavada, solo para que nos ayude un poquito. Me definí el 0, ¿no? Pero lo estoy como tipando a int. O sea, estoy diciendo, che, este 0 es el 0 de los ints. No es el 0 de float, de alguna manera. Entonces, si acá ponemos 0, ahora sí tenemos lo que queremos, que es, che, esto es una lista de int, ¿sí? Ahora el tipo estaba fijo, que es un... En esto no se preocupen porque es un detalle solo molesto del intérprete, digamos, pero que nos sirva a nosotros como para, en este momento, este pequeño truquito, para poder pensar mejor el tipo, ¿sí? Entonces, tenemos una lista de enteros y ahora necesitamos una función de un entero en bool. Así que, como ya varios habían dicho, E0 es una función que nos va perfecto. Entonces, toda esta expresión tiene tipo bool. Bien. Y ahora, quizás sí. O también creo que hay alguna piba que, ya me olvidé, creo que era Paula, había dicho even. Even también funciona perfecto. Y ahora sí, hasta acá solo averiguamos quizá un caso, ¿no? Como de uso, pero de alguna forma no dijimos qué debería dar esto. Pero al menos ya averiguamos qué sería una correcta aplicación de esto. O sea, qué cosas sí estaría bien aplicarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función, lo que debería dar, ¿sí? Es que este es un para todo, donde básicamente a cada elemento de esta función, a cada elemento de esta lista, le va a aplicar esta función, ¿sí?
y de ahí en adelante se transforma en un para todo común y corriente. ¿Sí? Es decir, ¿qué sería un para todo común y corriente? Si todos los elementos, ¿no?, de la lista son true, debería dar true, y en cualquier otro caso debería dar false. ¿Sí? Es decir, esto idealmente se transformaría en una lista que tiene true, false, true, ¿no? ¿Por qué? Porque, perdón, ahí quizá me aceleré un poco. O sea, es como que ese para todo en realidad lo que haría es como si fuese esto. Sería un para todo común, ¿no? Donde a cada elemento de la lista le aplico, ¿sí?, le aplico la función, y entonces después termino calculando el para todo de una lista de trues que ya conocía. ¿Sí? No sé si eso ya responde y te distrae un poco, Facundo, o ya me olvidé. Sí, creo que sí. Sí, profe, te entendió. Bien, gracias. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, entonces, a ver, creo que acá bien estamos usando esto, entonces la vamos a marcar como respondida. Ah, pero no se va. Bueno, ¿cómo hago esto? Mark. Bueno, no sé. Continúo entonces. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario sobre este para todo prima? ¿O continuamos? Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, Lucas. En el 6 hay que definir el T. A ver, vamos a poner el 6 en contexto. Acá. Bien. En el 6 hay que definir el T de la función que use el ejercicio 4. Podemos hacer guiar a el 5, por supuesto. Acá veo que ya hay bastantes preguntas interesantes, así que, pero sí, me parece muy bien. Hay que definir el T de la función que usa el ejercicio 4, o sea, inventar una T. Acá yo me perdí. ¿Dónde hay un T? Ah, acá. ¿Esto? ¿O decías, Lucas? ¿O aquí encima pará porque tengo que cambiar los comentarios? No estoy seguro si entiendo la pregunta. Creo que es... si quiere hablar, pero Sí. en el ejercicio 4, el enunciado dice que el parámetro del... Claro, en el ejercicio 4, uno de los parámetros, el enunciado le pone nombre T, y se refiere a si inventarse ese T, creo. Ah. Y la respuesta diría que sí. ¿Esto qué dice? Entonces, utilizando la función de programar lo siguiente. Sin recursión. Ah, está bien. Sí, es totalmente. Entonces, a ver si ahora entiendo. La pregunta es, hay que de la función que use. Claro, la idea sería, por ejemplo, esto. Todos pares, ¿no? Creo que acá ya lo habían hecho, es uno podría definirlo usando el para todo prima, ¿no? ¿Sí? ¿Y tenés una solución para proponer, Lucas? Solo para ver si nos terminamos de entender, entonces. Claro, fantástico. Fantástico, señor. Buenísimo. Es decir, solo para sumarnos. Solo para terminar de redondear eso y sumar a alguien tenemos que implementar todos pares. Entonces, todos pares tomaba una lista de int y devolvía bool. Evidentemente, todos pares, ¿qué es lo que debería hacer? Es, devolver true si la lista de enteros que tenemos, efectivamente todos los elementos de esa lista son pares.
Entonces yo lo que entiendo que vos hiciste, Lucas, es como que dijiste, bueno, yo tengo cualquier lista, ¿no? Que yo le puedo poner acá cualquier nombre, podría ponerle A, si quisiera, y voy a usar para todo prima, le voy a aplicar el A, y acá vos te definiste una función spar, que creo que esto también es algo que ya tenían hecho, que tomará la función spar, tomará un int, y volverá bool, y hará lo que imaginamos que hace, que es, podría ser algo así como que mod de i 2 es igual a 0. Claro, fantástico. Fantástico, fantástico. O, quizás por lo había dicho, o usar even, que como la implementación es exactamente esta. De hecho, eso sería gracioso, pero seguramente lo podíamos buscar. Pero bueno, sí. Sí. Es eso. Esa es la idea. Esa es la idea. De hecho, fíjense que acá hay una cosa interesante que pasa. Porque es, che, vos querías implementar esta función, todos pares, ¿sí? Y gracias a este pedazo, podemos pensar, reutilizaste un montón de código, ¿sí? Y esto como, de alguna manera, una práctica que uno busca de cualquier diseño más o menos de software, ¿sí? Como que si uno puede reutilizar determinadas funciones que son genéricas, es como conveniente. Porque de otra manera, vos tenías que reimplementar todo de nuevo para un montón de funciones que parecen ser muy similares. Que yo, si ahora querés la que son todos impares, y bueno, quizá lo único interesante a cambiar es tener una funcioncita que te diga si algo es impar o no. O incluso lo podrías hacer con esta y negándola. Pero, ¿sí? Digo, ¿cómo es? Por ejemplo, una pregunta así que me surge es como, ¿cómo es impar utilizando spar? ¿Cómo implementamos esto? Y mientras alguien responde, yo voy chusmeando otra pregunta. Está bueno eso que decís, Julio, y va por ahí. ¿Y cómo es? Está bueno, Valentín, eso que vos decís, de una. Yo digo usando spar. Acá vos no sabés cómo está implementada spar. Lo digo usando spar. Claro, eso que escribió Tomás está bueno. Fíjense que nosotros podemos agarrar un entero, preguntarnos si ese entero es par, ¿no? Y después decimos, bueno, pero yo quiero la negación de eso. ¿Sí? Entonces, es fantástico porque, digo, capaz que para este caso era como muy, muy ingenuo, muy pavo, pero esta definición de spar, imagínensela de alguna forma que fuera la definición de otra función total, que capaz que es mucho más complicada, y ustedes gratis, gracias a que reusan código, ¿no? Uno termina con definiciones como mucho más fáciles y que después nada, si hay que mantener algo de esta definición, porque metimos la pata, la mantenemos acá, y si corregimos un error acá, y gratis corregimos un error en esta otra, de alguna manera. Entonces, bueno. Bien. Bueno, fantástico. Entonces creo que eso te desbloqueaba, Lucas, así que buenísimo. Quizás si por ordenar esto un poquito antes, yo sé que, Camila, vos preguntaste sobre cómo definir los tipos de las funciones 10 y 11, pero había alguien más, que había preguntado sobre el ejercicio 5, y podemos ir en orden, y me parecería bien si lo hacemos así, pero ahora no me puedo acordar. Acá está, ya, genial. Que definí, definí nuevamente la función para todo, pero esta vez usando el para todo prima. Bueno, ¿y pensaste algo, Yara? ¿Tenés algo para poner sobre la mesa y que elaboremos sobre eso? ¿O no? A ver si yo lo entiendo es, usted tiene una definición del para todo,
pero esta vez la queremos definida en términos de una función más general, que es el para todo prima. Va por ahí, Franco. Igual, ojo, porque una cosa que pasa es, habría que ponernos de acuerdo en a qué te referís con obviando la función. Porque el problema de los tipos de Haskell, y bueno, de general igual, es que la función para todo prima, ¿sí?, te exige que le pases dos cosas. Así que tampoco como que te podés hacer el pavo y decir, bueno, no le paso nada y que la cosa funcione. Como que no va a andar. Estoy de acuerdo y ahora que hay que llamar a la función, así que déjame... Bueno, esto no compila porque... ¿por qué no compila esto? Para todo... Ah, igual. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de para todo? Esa es una primera pregunta. Me gusta eso de que sea medio neutra, Franco. Está bien, todavía le falta dar el retoque final, pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Sí. ¿Cuál es el tipo de para todo? Yo quisiera que es. Eso que dijo Alan está bien, ¿eh? Está muy bien. Claro, ojo, Franco, porque el tipo de para todo, sí, que lo debemos poder revisar, no es para nada genérico de alguna manera, ¿no? Pero vamos a revisarlo. Acá está. Que está bien que sea como restrictivo, porque es como, para todo es solo sobre booleanos, digamos. Entonces, está bien. Claro, hay como varios dijeron, tenemos una lista de bool y queremos devolver un booleano. ¿Sí? Bien. Esta, supongo que, como la definieron, es uno lo que va haciendo es básicamente agarrando cada elementito de la lista y haciendo el AND de ese elemento y el resto, o sea, computar el para todo del resto de la lista. ¿Sí? De hecho, lo podemos, ¿cómo es? Lo podemos como rápidamente quizá repasar. Si la lista es vacía, entonces de alguna forma aplicamos rango vacío, por decirlo de alguna manera, y vamos a devolver true. Si la lista tiene algún elemento, algún booleano, y le sigue una lista de booleanos, entonces lo que queremos hacer es que este B tiene que ser cierto, y además lo que tiene que pasar es que cuando llamemos a para todo del resto de la lista, también tiene que ser cierto. Entonces, esta es la implementación del para todo que probablemente ustedes hicieron en el ejercicio 2. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos más o menos todos? ¿Alguien tiene una implementación distinta o alguna otra idea? Está bueno eso igual, Ignacio. La cuestión es que justo ese caso de que B sea igual a true, fíjate que es equivalente a poner B directamente. Porque si B es true, entonces true igual a true te da true. Y si B es false, entonces false igual a true te da false. Entonces simplemente podrías usar B como valor y debería funcionar. A ver, Yara, está bueno eso. Yo lo encuentro... la encuentro que está buena esta implementación que hiciste. Quizá el único detalle importante, es muy importante esto, es el caso base. El caso base para la lista vacía es true. Claro, es eso que dice Franco. Es como si hay como ejemplos así, como pavos de che, si como que, no sé, todos, creo que hay algo en el libro que es como, no sé, todos los unicornios, por ejemplo, vuelan. ¿Sí? Fíjate que vos nunca podrías decir que como que mi argumento es falso, porque no hay unicornios. Entonces, no, ¿cómo vas a chequear? ¿Sí? Es como que
Entonces, por esa razón, o más o menos un poquito de intuición ahí, es como que para el rango vacío de la lista vacía, lo único que podríamos decir es, che, bueno, sí, está bien, es verdad. Pero salvo por eso, la definición que diste, si bien quizás tiene un pelín rebuscado, está perfecto. Y la que vos das, Fabricio, también. Donde quizá el único detalle es ese, ¿no? Es que esto es, digámosle, equivalente a true. O sea, como esto asociado así, digo. Equivalente a X, digo, perdón. ¿Sí? Es decir, uno puede reemplazar directamente esta expresión por X y todo debería funcionar. Entonces, bien, a ver, quizá quisiera repasar un poquito en la pregunta para 12, ¿cómo hago para decir que es una letra minúscula? Bueno, genial que se estén respondiendo entre todos, porque no quisiera perder el hilo de esto. Entonces, bueno, primera pregunta, Yara, es, o en general la digo, por si, pero vos, Yara, como compartiste el código, sí, sí. Es si quizá quedó claro este detalle. Sería importante eso. Espera que tengo scrolleado el chat para variar. Entonces, eso es una primera pregunta. Entonces, si eso está claro, ahora lo segundo para mí es, bueno, ¿cómo cambiamos de esta implementación, llamémosle prima, a la implementación que nosotros queremos, usando el para todo prima. Ahora, tenemos la lista y acá queremos usar para todo prima. Y ahora vuelvo a escuchar ideas. Dejar eso sin completar. ¿Sí? Como... ahí está, te leo y ahora. Bueno, igual, si Iván dice que es correcto. Es 0 teniendo... tal cual, ¿sí? Eso está perfecto. Está perfecto así como lo decís, Yara. Si bien puede sonar raro, pero sí. Sí. Fíjate que lo mismo pasa si te dijera es 1 o es par. Como no tenés elementos, si yo te doy una lista de números vacía, entonces todos los elementos de ese conjunto cumplen la condición que vos quieras decirme. Que los números sean todos pares, que los números sean todos impares, que los números sean todos del 1, que los números sean todos del 0. Es como... funciona para todos. Porque no hay ninguno para chequear. Así que es como, diría que es fácilmente cierto. Y vos decís, ¿qué cosa es lo que está mal? La lógica en general puede ser igual, pero... no, justamente. Digo, solo para ponernos como de acuerdo. Estamos pensando en este caso, ¿no? Tu sensación es que acá debería ser false. ¿Sí? ¿Todavía o...? Claro, mi pregunta es, mi pregunta es, para decir que es false, ¿no?
vos deberías darme vos deberías, de alguna forma, probarme de que acá en esta lista, ¿sí?, existe un booleano que es false, pero no tenés a nadie en esa lista que te diga eso. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que, como no tengo a nadie, lo que me gustaría es, bueno, como que trivialmente vale, digamos. Sí, entiendo, es verdad que tenías ese caso y probablemente gracias a ese caso funciona. Sí, sí. Sí. Gracias a ese caso es verdad que probablemente funciona, pero ojo, porque si bien funciona, la especificación, bueno, acá creo que no tenemos la especificación del para todo, pero la especificación que queremos dar del para todo tiene como regla que para el rango vacío, que se corresponde en nuestro caso acá, en la materia con la lista vacía, sea true. ¿Sí? Entonces también hay una cuestión de una especie de requerimiento que tenemos que cumplir para lo que es la definición del para todo. O sea, realmente queremos que el para todo de una lista vacía dé true. Así como queremos que el existe de una lista vacía dé false. Bueno, de alguna manera sí. 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 Es como algo que se definió de esa forma. De todas maneras, tiene determinada como coherencia, digamos, o sea, como consistencia, pero sí. Digo, es una definición, pero al final del día tampoco es una definición caprichosa que uno podría simplemente cambiar. Pero es un punto totalmente válido. Sí. Pero bueno, perdón, entonces, creo que ya nos pusimos de acuerdo con eso, pero nos fuimos por las ramas, porque acá lo que queríamos era implementar el para todo usando el para todo prima. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos? Y yo ya que di tantas vueltas con esto, vamos a dar un poco de alguna pregunta más, alguna cosa más concreta de eso. Nosotros queremos usar el para todo prima, ¿no? Este para todo prima tenía tipo, tomaba una lista de cualquier cosa, ¿no? Pero ahora lo interesante es que la lista que nosotros tenemos no es de cualquier cosa, ¿sí? Porque estamos intentando definir este para todo. ¿Sí? Y en este para todo tenemos una lista de booleanos, ¿sí? Entonces, una cosa que podemos empezar haciendo es probando, diciendo, che, ¿qué pasa? Al para todo prima le aplico una lista de booleanos que tiene true, qué sé yo, o true y false. Entonces, estamos cerca. Si pudiéramos dar una función de bool en bool, ¿sí?, que de alguna manera no nos cambie el significado de esta lista, ¿no? Porque al final del día, por ejemplo, si pensamos en este ejemplo que recién dimos, de números, es como que el para todo prima, el problema que tenía, y ahí Gabriel tira una cosa que está muy interesante en el chat, el problema que tenía el para todo, problema o flexibilidad, es que nosotros arrancamos con esta lista de números, pero terminamos haciendo un para todo de esta lista de booleanas. Entonces, de alguna manera, la función que queremos dar debería, de alguna forma, no cambiar esta lista para nada. ¿Sí? Y ahí es donde nos viene al pelo la función esta, id, ¿sí?, que es la función identidad, que de hecho es una función que podríamos implementar nosotros. Identidad, ¿no?, que toma un booleano, devuelve un booleano, y
una posible implementación, no quizá la más chica, podría ser que, si es true, devuélveme true. Si es false, devuélveme false. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos definir ahora estas funciones? Pregunto. Ya tenemos varios como cosas, ahora hay que armarlas. Claro, fantástico ahí, me gusta eso, que sería, tenemos para todo prima, le aplicamos la lista, y acá debería ir una función, ahora, de bool en bool, pero esa es la identidad. Así que esta podría ser una definición válida. ¿Sí? ¿Cómo lo ves a eso, Yara? Y bueno, pregunto en general, pero siempre por ahí refiriéndome a vos que tenías la principal duda. Sí, usar identidad, usar ID es lo mismo. De hecho, usar ID sería lo correcto, pero sí. Bueno, esa es otra transformación que creo que tiene sentido. Claro, la identidad es una función ya definida que se llama ID. ID es esa función. De hecho, lo bueno es que lo podemos chequear acá. ID de 3 me da 3. ID de true me da true. ID de false me da false. No sé, alguna cosa más loca como ID de ID de ID. ID de ID de ID de true. ¿Qué piensan que va a dar eso? Efectivamente da true. Sí, Felipe. Perdón. En ese, en vez de usar ID, se podría usar true directamente. ¿Cómo sería? Acordémonos que acá, lo que pongamos acá, tiene que tener tipo bool en bool, ¿no? Tiene que tener como este tipo. Eso es importante. ¿Sí? Esa quizá es una primera restricción. Sí, Luca. Y en vez de usar ID, podrías usar una función que sea ponerle true. Que le pregunta. Sí, se podría usar una función que si es true. Y si no, bueno, devuelve false. Totalmente. Creo que eso era lo que quería. Sí, eso era lo que quería decir. Pensé que si vos le ponías true, te verificaba si era true. De una. Sí. Bueno, sí. De todas maneras, quizá, si bien esas funcionan, es importante no olvidarse lo que uno está intentando hacer, ¿no? Y la realidad es que no es que de alguna manera la función que le pasamos al para todo, ¿no? Tiene que como tal vez chequear algo per se, sino que es como, lo puedo pensar más genérico, como que transforma expresiones. Si bien creo que uno puede pensar que esto tiene claramente pinta de predicado, y lo es, ¿sí? Como que quizá uno en el para todo no es que está chequeando si es true o no, sino que simplemente uno no quiere aplicarle ningún predicado a los booleanos, porque justo es un caso muy particular. Es como, si era true, déjalo true, si era false, déjalo como false, y nada más. Pero entiendo el punto igual, está bien igual. Sí. Sí, Nico. Profe, una pregunta, nada que ver con esto. ¿Puedo usar funciones anónimas? Podés usar funciones anónimas, por supuesto que sí. En para todo, por ejemplo, cuando me dice que es para todo par, yo uso una pequeña función anónima para no definir otra.
Sí, fantástico. Sí, fantástico, fantástico. Listo, gracias. Bien, bien. Bien ahí introduciéndose en otros detalles de Haskell. Bueno. Bueno, no sé, Yara, cómo más o menos esto redondeó un poquitín y podemos pasar a otro ejercicio o cómo, y cómo estamos en general a todos ustedes, digo. Casi tiro algo. Bueno, bien, a ver esto cómo seguimos. Entonces, no, acá respondí algo que no era. Creo que podemos ir recorriendo en orden. Perdón, Camila, ya capaz que vamos a llegar al 10. Pero entonces, a ver. Sí, Iván. Si quieren, si querés, puedo ir con los que quieren consultar de los últimos ejercicios a otro Meets y que sigan Estaría el otro bueno. Meets. Sí, si tenés ganas, Iván, puede estar piola. Sí. Ahí creo otro Meets entonces. No sé si querés que yo la cree y... Para poder grabar sería. Claro. Pero, Claro, ¿quieren? que se puede grabar esa otra. Sí. Ok, sí, entonces créalo vos, Ale. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Yo me muevo para la otra, porque para el peo la voy a crear yo para después volver, o bueno, vemos. Pero ahí la comparto. A ver. Denme un segundito. Bueno, ahí está. Quizá una cosa que puedes probar, si querés, Iván, es si vos podés arrancar a grabar. En ese Meet. Sí. Ah, bueno, no, pará. Ahí está. Ya ahí lo arranqué a grabar. Claro, sí, porque yo no tengo controles de organizar en ese Meet. Pero lo que no estoy seguro es qué pasa si yo me voy, que lo voy a tener que hacer porque si no los audios se me mezclan. Creo que le da la opción de poner que no termine la reunión. De una, a ver. Va. Me fui y no sé, no me dio ninguna opción, pero... No, sí, pero sigue la... Listo. Fantástico. Fantástico. Bueno. Y active la opción de preguntas y respuestas. No hace falta ampliar. Puedes mutear la pestaña. Sí, eso que decís, Nico, igual es curioso porque es como que muteas como secciones. Entonces, si muteo la pestaña, no muteo la pestaña. Muteo como el sitio y se me mutean las dos. Sí. En Firefox no me pasa eso a mí, al menos. No, en Firefox no pasa, pero en Google Chrome, en Chromium en general pasa eso. Voy al otro Mix entonces. Dale, la próxima me cambio a Firefox. Entonces. Bueno, entonces acá sigamos. Creo que si los que tal vez quieren alguna respuesta del ejercicio 10, que creo que vos, Camila, habías dicho, no sé, pueden arrancar para allá. Acá yo prefería quedarme con esto. Creo que lo siguiente que me habían dicho era, o que habían propuesto era el 6B, más o menos siguiendo el orden. Te leo mientras, Ignacio, mientras seguimos charlando sobre si les parece que el 6B puede estar bueno para resolver. Tengo una pregunta. En la consigna del proyecto pide que todo el proyecto sea un mismo archivo, pero en la pregunta 7 pide una respuesta explicativa, no código. Siempre podés agregarla como tipo comentario, Ignacio. Con eso va a estar perfecto. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, diga, Luciano. En el ejercicio 5 pide definir de vuelta para todo. Ya lo vimos en el ejercicio 5, pero mi pregunta es, ¿defino de vuelta para todo o pongo para todo? Es una buena pregunta. Le puedes poner para todo prima y se va a entender, digamos.
Perfecto, excelente. Siempre está bueno, yo no estoy siendo muy organizado, eso está mal, pero siempre está bueno como de última, qué sé yo, este sería, digámosle, el ejercicio, ¿no? Ejercicio 2. Claro, lo pide la consigna ir poniendo así. Claro, el ejercicio 2A, y uno podría como escribir estos comentarios así y estaría perfecto. El ejercicio 5, y como dijimos, bueno, este no va a poder tener el mismo nombre, pero le ponemos prima prima. ¿Sí? O sea que si lo anotan así, lo entregan así, más que agradecidos. Profe, Sí. el cambio de nombre que acaba de hacer del para todo, ¿así funciona o funcionaba como estaba hace 30 segundos? Cualquiera de las dos versiones funciona, ¿eh? Ok, ok. Sí, sí, sí. Es solo Ah, una cuestión de nombre. Quise respetar el nombre para que como quedara claro que sí, mejor. claro, el ejercicio 2 quizás decía, bueno, para todo, se llama así, y en el ejercicio 5, como no la podemos redefinir y que quede las dos soluciones, bueno, Claro, llamémosle. claro. Sí, sí, sí. Bueno, Profe, una última pregunta sobre el diga, 5. sí, sí. Eh, No tiene por qué ser la única. digamos, sí, Perdón. si tengo una lista con todos los elementos false, en teoría en el ejercicio 5 me tendría que dar false, ¿o no? Me tendría que Sí, devolver false. tal cual. Ah, bien. ¿Vos decís que eso no estaría pasando? ¿O? No, sí, pero me confunde un poco en sí la definición, digamos. Ajá. De hecho, más te digo, una lista que tiene un solo false debería ser todo false. ¿No? O sea, te debería dar false al final del día. ¿Sí? Porque fijémonos que el para todo lo que dice es, che, todos los elementos pensando en este para todo, ¿no? En el que tengo una lista de booleanos. Todos los elementos tienen que ser true. Así que cualquier otra versión, o sea, cualquier otra combinación es false. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces podemos pasar al 6b, que creo que estábamos más o menos todos de acuerdo en ir por acá un poco. Bueno, entonces, a ver, déjenme, vamos a empezar a hacer un poco más ordenado. Entonces, ejercicio 6, tenemos que implementar la función esta, hay múltiplo. A ver, me dan un cachito que capaz me necesitan para algo acá y ahí arrancamos. Un segundo. Perdón, mil disculpas. Bueno, entonces, a ver si
Bruno ya... Nive... puede decir Bruno que tu versión no funciona. Pero bueno, vamos a poco. Perdón la interrupción. Entonces, queremos implementar esta que sea múltiplo, que básicamente lo que nos dice es si existe algún número dentro de esta lista que es múltiplo del primero, ¿no? Bien, bueno, yo antes, una cosa que deberíamos hacer antes de que nada es, para mí, correr algún ejemplito, nosotros, para ver si terminamos de entender qué es lo que hace esto, o debería ser. Por ejemplo, ¿esto qué debería dar? 2, 4, cualquier número. ¿Esto qué devuelve? Ahí va a dar true. Porque Ajá. 4 es múltiplo de 2. Claro, fantástico. Bien. ¿Estamos todos más o menos de acuerdo? Pero estoy de acuerdo, Manuel. Fantástico. ¿Esto qué debería dar? False. Claro, porque de nuevo, no hay ninguno. ¿Esto qué debería dar? False también. Claro, tal cual. Creo que ya entendimos la onda, por la duda. ¿Esto qué debería dar? Ahí sí, true. Claro, fantástico. Bien. Entonces, creo que entendemos de qué va lo que hay que implementar. Fíjense que esto es un primer paso re importante de la ingeniería de software en general, que es ponerse de acuerdo en los requerimientos, digámosle. Entonces, tenemos el múltiplo. Yo voy a poner un signo de pregunta acá. Y quizá ustedes me van a ir guiando un poco, diría. Una primera pregunta que yo tengo es, ¿cuántos argumentos tiene esta función? 2. Ajá, Manuel dice 2. ¿Qué opina? Al menos 3 personas más necesito. Nada más que la lista puede tener varios números o cosas. Bueno, sí, números en este caso. Tal cual, pero argumentos son 2. Tenemos el, no sé, n, llamémosle, y una lista. Que acá le podemos poner, ¿qué pasa si uso int acá? No, está mal eso. Porque sería un solo número. ¿Puedo escribir esto? No. Aunque es un nombre. Ahí no sé qué pasaría. Está buena la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo No ven? sé si está reservado. Yo entiendo que no estoy diciendo que esta sea la mejor implementación, pero solo hago una pregunta por si las dudas. Digo, bueno, lo bueno es que podemos chequearlo. Yo sé que esta no es la definición de múltiplo, pero creo que me van a creer que los tipos dan, ¿no? Es decir, al final del día que hay que devolver un booleano, así que puedo poner true. Y bueno, chequemos si esto compila. Y bueno, efectivamente compila. Y acá hay una cuestión. Si bien a veces nosotros usamos XS, ¿no? Quería hacer un paréntesis para una cosita acá. Si bien nosotros usamos XS o IS o ZS para determinados argumentos de listas, es una cuestión para ayudar a leer el código, nada más, ¿sí? Lo cual es una muy buena práctica. O sea, si yo escribía int acá, soy un flor de desgraciado, porque es como que esto es súper confuso. Pero siempre es importante saber que esos nombres, los nombres de los argumentos, son, salvo, como dijo igual Manuel, como notó, salvo palabras reservadas, como que evidentemente acá no puedo poner where, que es una palabra reservada, o no puedo poner probablemente off, que es otra. Pero bueno. Salvo eso, lo que van acá son nombres. Nada más. ¿Cómo es? No sé si entendí la pregunta, Hernán, pero quizá rápidamente puedo chusmear el 2E, mientras si vos reformulás la pregunta, Hernán, y así lo llamo a Fabricio, déjeme hacer una pausa acá. ¿Con qué estabas renegando por ahí, Fabricio, antes de continuar? Me gustaría poder darte una mano.
Ah, hay que calcular el promedio. A ver si entiendo. Claro. Yo creo que podés usar, a ver, ¿qué tipo tiene div? Vamos a chequear. O sea, esto, si yo tipo int, creo que podés usar div de esa manera. Sí, que yo acá lo usé como si fuese la anotación prefija, pero si quisieras lo podrías usar como div. Sí. Profe, Bien. Sí. me cortó la conexión 20 segundos. ¿Qué quiso mostrar con el div ahí? Ah, perdón. Quería como mostrarle ahí a Fabricio, sí, haciendo un paréntesis con una pregunta que había hecho sobre la división, que quizá con div le hacía falta, le alcanzaba, pero que eso nomás. No tenía que ver con i múltiplo, por las dudas. Ah, ok, gracias. Era solo eso. Sí, déjeme ver algo. Ah, no, así que no tenía enchufado. Bien, entonces, eso. Ahí entiendo, creo, Hernán, tu pregunta, que era en la función tiene pinta que el predicado. Es que, ojo, porque quizá una cosa importante es muy importante que si yo pusiera paréntesis acá, ¿no? Entonces ahora, ¿cuántos argumentos tiene mi función? Uno solo. Claro, no sé si viene por acá Hernán, pero la idea es que acá no tenemos una especie de función de int en int, de int en lista de int. Tenemos un int y por otro lado una lista de int. Y con eso nos las tenemos que ingeniar, digamos, para dar un booleano. Por supuesto, un booleano que represente esto, que nos diga si efectivamente en esta lista existe un múltiplo de este número de acá. No sé si eso responde o si mejora un poco. De todas formas, igual, por las dudas, quizá entiendo un poco por dónde va tu pregunta, que es, che, hay una noción de predicado dando vuelta, porque vamos a estar chequeando para cada uno de estos elementos si ese elemento es múltiplo de este otro. Entonces, claro, tal cual. Si usás con paréntesis, de hecho, probablemente no puedas implementar esta función. Hay una cosa importante. Pero sí. Bien, entonces, es 0. A ver, me perdón, esto era para... Estaba llamando tu pregunta, Ana. Yo creo que esto lo veo muy bien. O estoy Pero, viendo... profe, creo que la consigna dice que no hay que usar por casos. pero a ver, vamos de a poco. Ah, ya sé qué es. Ah, qué pavo que soy. Está el igual de más, Ana. Qué pavo, que no me di cuenta antes. Es decir, si usás por casos así, la idea es que no debería haber el igual. ¿Sí? Como dijo Mateo, tal cual. Tal cual. Bueno, por supuesto como tengo otras definiciones. Pero sí, además, este es un detalle importante, como mencionaron por ahí, la idea es que no habría que usar por caso, sino que idealmente lo que uno quisiera es dar una definición usando pattern match. ¿Sí? Así que, pero bueno, déjenme esto, las soluciones, bienvenida. Así que, bueno, basta de... Vamos acá, porque si no me distraigo. Bueno, entonces tenemos esto. ¿Cómo
¿Cómo proseguimos ahora? ¿Qué es lo que decía bien el enunciado? ¿Quién tiene ideas? Lo escucho. Podremos usar la función existe, que había que definir antes. Está perfecto, que yo no la tengo, pero entiendo que además el existe que necesitamos es como un existe generalizado, ¿no? Porque si no, no nos va a manchar la lista. Fantástico. Me voy a quedar a ver qué versión me gusta más. Vamos con la de Luciano que comentó primero. Buenísimo, gracias. Gracias por eso. Esto compila, está fantástico. Bien, bueno, tenemos la función existe esta prima. ¿Cómo la usamos ahora? ¿Cómo continúa esto? Los escucho, ¿eh? No. O los leo, por supuesto. Quizá hay una cosa como natural que uno haría, o me da la sensación a mí, es que si uno quería usar el existe, bueno, eso que decís, Nacho, me parece que nos va a venir genial. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo iba a encarar por el otro lado, que es, che, bueno, nosotros queremos usar el existe, ¿sí? Y el existe tiene este tipo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos esta información de alguna forma a mano, ¿no? Pensando en que tenemos que escribir algo acá. O sea, es como lo que vayamos a programar, indefectiblemente va acá. Y en este contexto, digamos, tenemos la información de cuál es la lista de enteros y cuál es el entero que debería pasar que alguno de los elementos de esta lista es múltiplo de ese entero. Bien, entonces, una cosa que pasa, que me parece como que uno puede empezar a armar las piezas, ¿no? Es, ¿qué tipo tiene n? Podría ser una primera pregunta que tengo para ustedes. ¿Qué tipo tiene xs? ¿Sí? ¿Y qué tipo tiene? No sé por qué lo copié de ahí, pero ¿qué tipo tiene existe de xs? Uy, perdón. ¿Cómo los leo? Y me parece igual, Ignacio, que tu idea está muy bien. Bien, entonces estoy de acuerdo con Franco. Esto tiene tipo int. Esto tiene tipo lista de int. Fíjense que hasta acá es como que uno tampoco tenía que inventar nada porque es exactamente lo que nos dice el prototipo de la función, ¿no? El primer argumento tiene tipo int. El segundo argumento, ¿no? XS, en este caso, tiene tipo lista de int. ¿Sí? Bien. Quizá con lo que no estoy totalmente de acuerdo con Franco es si tiene tipo bool acá, ¿no? ¿Por qué? Lo que dice Paula me empezó a gustar un poco más. ¿Por qué? Porque fíjense que la función existe, prima. Bueno, cuando digo existe me refiero a esta función existe prima. ¿Cuántos argumentos toma? 2. Toma 2, como bien dice Manuel. ¿Sí? O sea que si yo le aplico uno, si yo le aplico solo un argumento, esto al menos va a tener una flecha, va a ser una flecha de algo en algo. ¿Sí? Porque necesita tomar alguna otra cosita. ¿Sí? ¿Se ve eso, Franco? Ah, bien, perdón. Sí, yo me gusta ir armando los programitas de a poco, diría.
Por eso yo solo acá le apliqué XS. Sí. Bien. Y entonces había varias respuestas. O sea que ustedes me dicen que si yo tipo acá esto a una lista con el buen valor 0 para que sea una lista de ints, o sea, 0, la lista de 0 es una lista de ints, ¿no? Así que ustedes me dicen que si yo hago esto, ¿qué tipo me da? O sea, ustedes apuestan a que algo de la forma A. ¡Ay, bien, Paula, fantástico! Yo, si tipo esto, en realidad ahora, acuérdense que hay determinadas variables polimórficas en los tipos que se me fijan, inmediatamente yo agrego más información al tipo. ¿Sí? Digo, en el existe prima, esta lista de A, hasta ahí es cualquiera. Pero inmediatamente yo le aplico a la función una lista de integer, entonces este A pasa indefectiblemente a ser un entero ahora. Porque de otra manera diferiría de este otro A y tienen que ser el mismo. Entonces, efectivamente, como dijo Paula, es si yo le paso una lista que tiene tipo, que tiene integers adentro, que tiene números, entonces lo que pasa es que, perdón, es que me quedé. Lo que pasa es que este A pasa a ser int y por lo tanto este A pasa a ser int también. Entonces, esto va a tener tipo, tomo una lista de int en bool y devuelvo un bool. Bien, fantástico. Bueno, entonces, acá hay algo interesante que pasa a pasar, es que pareciera ser que ya casi estamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque si pensamos en qué nos dice esta función, la del existe, básicamente la función del existe nos dice, che, esto va a devolver true para esta lista si para algún elemento de la lista de acá, este predicado nos da true. ¿Sí? Es como que agarro la lista de elementos y voy a devolver true si pasa que para al menos uno, cuando le aplico la función que va de int en bool, nos devuelve true. Entonces ahora viene la pregunta de qué función querríamos poner ahí. Entonces incluso lo podemos hacer por partecitas. Vamos a ponerla acá, qué sé yo. Pred, ¿sí? Todavía quizás no sabemos cómo es. Sí sabemos el tipo de pred. ¿Cuál es el tipo de pred? ¿Qué tipo tiene que tener pred ahí? ¿Lista de integer? Ojo porque la lista de integer es hasta acá, ¿no? Fijémonos que... Ah, claro. ¿Sí? Y pred es un argumento válido que le estoy aplicando como segundo argumento del existe prima. ¿Qué tipo debería tener? Eso que dice Julio está bueno. Hay un detalle con el A. Claro, perfecto, Paula. Eso es lo que dice Paula, a mí me parece muy bien. Fíjense que nosotros nos construimos hasta el existe prima, ¿no? Entonces, esto nos devuelve una función que toma una función de este tipo y nos devuelve ul. ¿Sí? Parecido a, por ejemplo, uno puede pensar en lo siguiente. Por ejemplo, con el AND, ¿no? El AND es una función que toma dos cosas y nos devuelve ul, ¿sí? O toma dos cosas, incluso más, toma dos booleanas. Entonces, si yo le aplico un booleano, ahora es una función que necesita tomar otro booleano y devolverme un booleano. Entonces, el valor del segundo argumento va a ser, o debería ser, bool. Y acá pasa parecido, solo que el tipo es más complejo. El tipo debería ser de int en bool, porque toma una función.
Podemos hacer un repaso, Renzo, cuando terminamos esto. Pero sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Sí? Este es un detalle que me parece importante que nos quede claro de por qué Pred tiene este tipo. O al menos en una, no digo que nos termine convenciendo completamente, pero al menos empezar a entender el jueguito. ¿Qué piensan en general de por qué está bien que yo puse acá Intent Bull? ¿Hay algo que no cierra? ¿Qué sensación tienen? Los escucho. Me encantaría escuchar esa sensación. Cualquier reflexión es bienvenida también. Porque tenemos pasando listas de enteros y cuando definiste el existe tomaba una función que da una A y devolvió un bool, pero acá son sí enteros. Fantástico. Sí, me parece que está bien eso, Lisandro. Gracias. Gracias. Bueno, bien. Quizá este es como el punto importante, como que a mí me parece como que a uno cuando le termina de caer la ficha de estas cosas, yo por ahí me gusta hacer hincapié en esto porque a uno le resuelve muchísimo la vida, ¿sí? Como saber qué cosas van en qué lugares, porque en eso Haskell es como muy bueno, gracias al sistema de tipos que tiene, y que en otros lenguajes en realidad no es así. Uno puede, de alguna forma, pasar argumentos y cosas como a uno se le cante, lo cual lo hace para algunas cosas más pragmático y fácil de usar, y en otros momentos lo hace más difícil porque a veces uno tiene un error y no sabe exactamente dónde está. Profe, Sí. ¿puedo subir un poco la definición del existe? Sí, vos decís para verla. ¿Así? Sí. Ah, ok. Claro, a ver si bajo un poquito. ¿Bajo? Sí, un poquito. Sí. Espera que bajar así un poquito. Justo. Ahí está. Ahí creo que quedó toda la vista. Claro, ahí. Ajá. Claro, intent bool, porque el XS lo define antes. Claro, Acá es importante que no estoy escribiendo esto, el tipo claro. de... Ahí sino se cambiaría luego de los 4 puntos. Claro, tal cual. Sino que estoy escribiendo el tipo de existe prima y ya le apliqué XS. algo. Y yo le di un argumento. Claro, entonces le pasé un argumento. El primer argumento. El primer argumento. Ya le di un argumento y como le debo otro argumento, entonces es que me aparece inevitablemente esta flechita. Digamos. ¿Sí? Y después tengo que decidir cuál es el tipo del argumento que me falta y lo que sigue. Puede, no, creo que, a ver, si puede decir resumidamente cómo es que funciona el existe prima, que, a ver, personalmente me está tragando. No sé si alguien más. Lo podemos repasar, por supuesto. O sea, entiendo que lo que hace es que, a ver, si esta cosa está dentro de esta otra, da true, pero a nivel de las 3 líneas de código se me mezcló. No, pero lo veamos. De hecho, eso es lo más fácil. Perdón, ¿qué hice mal acá? Pred ya existe. Bueno, se va a llamar. Total, después vemos qué es lo que queremos ahí. Antes sí me parece bien que, dado que tenemos una implementación, juguemos un poco con el existe, ¿no? Que creo que es lo que vos capaz que decías, Manuel. Como por ejemplo, no sé. Con el que le pasamos esta lista, ¿no? Que incluso si le preguntamos el tipo nos va a decir, bueno, tiene tipo, otra vez esta cosa molesta de Haskell, pero leamos esto como int, ¿sí? Entonces necesito pasar una función de int en bool y me va a devolver un bool. ¿Qué funciones de int en bool se les ocurre?
Y por ejemplo, una rápida que se me ocurre es esta, ¿no? ¿Qué es esta función? ¿Qué es esto que escribí acá? Claro, ahí comparo con si es 0 y si. Claro, es O como sea, una forma. si Aline, o sea, si es 0, da true. Claro, es una forma bien, bien compacta de escribir si algo es 0. Esto efectivamente tipa, es decir, que toda esta expresión va a tener tipo bool al final del día, ¿no? Y la podemos ejecutar. La ejecutamos y nos tira false. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hizo esta función, el existe prima, es chequear si alguno de estos valores era 0. Como ninguno es 0, nos devuelve false. ¿Qué pasa si acá pongo un 6, por ejemplo? Ahora. Ahí sí. Claro, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Es como que este existe, al final del día, de alguna forma la ejecución es paso por llamémosle, esta es la primera ecuación, me voy a referir, y esta es la segunda ecuación, vamos a escribirlo, acá, ecuación 1, ecuación 2, entonces por ecuación 2, ¿sí? Esto básicamente se traduce en el t es esta función, ¿no? Así que nos queda t aplicado a, el x es el 1 acá, y xs es todo esto, ¿sí? Entonces nos queda 1 o, y hay que sacar el 1 de acá. Bueno, perdón, quizá, déjenme probar con 1. Así. Con 1 también hubiese dado true, ¿no? Entonces, acá sí resolvemos. El igual, ¿esto qué nos queda? Resolvemos el igual. Esto igual, digo. Ahí sí, true. Claro, esto nos queda true. Y acá incluso podríamos... perdón, toqué cualquier comando y se voló todo. Ahí está. Incluso acá podríamos como directamente absorbente, no sé cómo escribir absorbente, bueno, absorbente del lo, y esto ya nos queda derecho true, porque true o cualquier cosa, ¿sí? Va a ser true. ¿Ok? Bien, mejor. Ahí va, pero. Bueno, absorbente con B larga. Pero Perdón. en la terminal, cuando puso T de. A ver, un segundo que no alcanzo a ver bien. El primer T de existe con la lista de números, el 1 al 7. Más arriba. ¿Acá? No. No, más el de arriba. Este. El de arriba, ahí está. Ok. ¿Esto de acá? Ahí sí, claro. ¿Por qué dice después los 4 puntos dice el num A si usted ya puso la lista de números? Es una muy buena pregunta. Digamos que esta es una cosa molesta de Haskell, ese es el tema. Este 7 pasa lo siguiente, lo podemos ver. Por ejemplo, este 7, el dibujito del 7, piénsenlo, ¿no? Sí. El 7 tipa a int, ¿no? También tipa a integer, también tipa a double, ¿sí? Es como que, entonces Haskell te dice, che, como no sé qué número querés, te lo anoto. Directamente te pone así. Te lo anoto. Claro. ¿Qué pasa? Si piensan con el true es booleano y no hay otro. Claro, sí. ¿Sí? La expresión true del dibujito, pueden pensar, no pertenece a otro tipo, a otro conjunto de cosas. Claro. ¿Puedo hacer tipo de existe prima nada más? Sí, por favor. ¿Cómo que queda? O sea, el existe primero este. Claro. Si ponemos true,
¿no? Ahí sí no tenemos no hay ambigüedad. Ah, ahí entendí. Ah, ahora que vi, no sé si lo mencioné antes, la flechita, No, pero igual con esto la tampoco. flechita con el igual, en vez de con un guión. ¿Cómo? Que arriba donde dice num A, la flechita es con un Sí, igual, como diciendo que lo anterior es de num A. tal cual, tal cual, tal cual. Claro, ahí se veía mejor. Ahí está, ya comprendí, profe. Gracias. Fantástico, Manuel. Bien, gracias por preguntar y cosas. Si no, esto vamos entre todos, si no, no va. Bueno, entonces, fantástico eso. ¿Cómo? Entonces estábamos acá. Bien. Nos habíamos convencido de que el tipo de P del predicado este tenía que ir de int de pool. Y entonces ahora yo pregunto, pero creo que ya habían estado hablando de esto y probablemente ya lo habían respondido, es ¿cuál es el predicado que nos conviene ahí? ¿Qué es lo que quisiéramos escribir ahí? ¿O cómo quisiéramos implementar esta P? Que acá, si los leo de nuevo o los escucho de nuevo. Entiendo si hay algo de la P que no les termina de redondear así como está escrito, también está muy bien. Ahí con la P tendríamos que meter ya la parte de si es múltiplo o no es múltiplo, ¿no? La función. Claro, tal cual eso. Al final del día lo que va acá es, si lo tuviésemos que escribir, es chequear si es, chequear si es múltiplo de E. Ese sería el segundo argumento. La función debería ser eso. Mi pregunta ahora es, ¿cómo pasamos de esta versión escrita, ¿no? En la versión que tiene Haskell, digamos. Y acá quizá no hay como que... ¿cómo es? Habría que hacer una función que contenga un div. Sí, quizá mod, pero sí, entiendo que va por ahí. Bueno, claro, sí, por eso. Sí. Por ejemplo. Una pregunta ahí. El Sí. mod no estaría tomando dos parámetros. Y acá Está muy buena esa pregunta, ¿eh? Está muy buena esa pregunta. Está fantástico, pibes y pibas. Fantástico, porque si yo acá pongo solo P, como era lo primero que yo había propuesto, claro, después tengo que definir P de este lado y quizá una cosa natural de hacer hubiese sido poner, bueno, yo quiero que X sea divisible, ¿no? Por N y que esa división me dé 0. ¿Cuál es el problema con esto que acabo de escribir? Si es que hay algún problema, pero bueno, ya había adelantado que sí. Que no hay N. Tal cual. O sea, ¿de dónde sale este N? Tal cual. Pero el N no estaba definido en hay múltiplo, en el segundo renglón. Fantástica la pregunta, Manuel. El tema es que nos quedó como fuera de contexto, porque este N solo se puede usar en el cuerpo de la función, es decir, en la definición que está a la derecha del igual. ¿Sí? Y esto, No, tienes razón. esto está como en otro lado, digamos, como en otro universo. Digamos. Y eso que vos decís, Iván, está genial, pero pará, sería, está bien, es verdad, ese pará no era para vos, Iván, lo que vos decís está perfecto, era para mí. Entonces uno dice, che, bueno, perfecto, yo acá tengo que dar una función que tenga este tipo, pero eso no me restringe a que la función que yo voy a utilizar en ese contexto tenga que tener ese tipo. Entonces yo puedo hacer esto también. Al final del día voy a necesitar una función que tome dos cosas, ¿no? Ahora esta función está bien escrita. ¿Sí? Pero ahora esta función de acá no va a estar bien escrita.
¿Por qué? ¿Qué es lo que no funciona ahora? ¿O sí funciona? Que faltan los argumentos de P o no. Claro, pero digo, eso no sé si eso es lo que no funciona. Quizá es, si yo les pregunto ahora, que quizá va a ser una pregunta pava, pero vamos a poco. ¿Qué tipo tiene P acá, en este contexto? El int bool. Fantástico. El tipo in en bool. Buenísimo. Y entonces ahora, claro, este tipo no es este tipo. De hecho, una función toma dos cosas, el PE, así como está, toma dos cosas, y yo necesito una función que tome una cosa y devuelva a bool. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Habría que poner ahí int bool entre paréntesis al lado de la flechita del bool. ¿Acá? No. ¿Cómo? Perdón, igual ahí me perdí, quizá. Claro. Acá es donde puede haber un montón de combinaciones que probablemente con un poco de laburo las hagamos funcionar, pero la idea sería pensar un poco qué es lo que nosotros queríamos. Y para pensar qué queríamos es, ¿por qué es que agregamos, yo empiezo con una pregunta, ¿por qué es que agregamos este otro argumento en P? ¿Qué era lo que queríamos lograr con eso? El objeto con que se compara el n. Claro, bien, creo que estoy de acuerdo. No sé, Iván, vos ibas a decir algo. No, sí, eso iba a decir. Claro, ¿no? Nosotros agregamos esto porque básicamente lo que nos pasaba es que queríamos tener el n en contexto. O sea, queríamos que este n esté en este contexto, básicamente. Bueno, pero agregando un parámetro acá, lo único que hicimos fue como la primera parte de que esté en contexto. La segunda parte, y que es creo lo que decía Paula, es, bueno, no. Lo tengo como que propagar. Se lo tengo que pasar a P. Se lo tengo que pasar a P para que ahí sí, cuando la ejecuto, esté en contexto. ¿Sí? Y entonces fíjense lo siguiente. Mi siguiente pregunta de esto es la siguiente. ¿Qué tipo tiene P aplicado a N? O sea, esto, ¿no? Digo, P aplicado a N es esto. ¿Qué tipo tiene? Int a bool. Tal cual. ¿Por qué? Porque N tiene tipo int. Cuando se lo aplico, coincide con este int, que es el primer argumento es int, y lo que hace es, me consume esa parte que tengo pintada ahí, me consume, como que eso desaparece. Así que esto pasa a ser int en bool. Y ahora, P aplicado a N, tiene tipo int en bool, que es justo lo que necesitamos acá. Así que todo calza como un guante, y ahora podemos ver si efectivamente esto funciona. Entonces, bueno, escucho ejemplos para probar. 5 y una lista de, no sé, del 4 al 7. 4, 7. Bueno, esto está bien tipado, fantástico. ¿Y qué nos debería devolver esto? Un false. Fantástico. Bueno, lo probamos por un caso. ¿Y si le agrego un 10? Si tenemos un 10, buenísimo. Ahí está. Genial. Ahí queda, genial. Genial, genial. Bien, entonces quizá para hacer una pequeña reflexión de esto, más allá del ejercicio, fíjense que hay una parte de terminar de entender entre qué hacen determinadas funciones, lo cual está bueno, terminar de entender qué debería ser la función, ¿no? Para eso corrimos algún par de ejemplitos por acá arriba, ¿sí? Y en el intermedio, de ir entendiendo qué es lo que debería ser la función y qué otras funciones tenemos a mano,
siempre está bueno, para mí, al menos hasta que uno después ya agarra el hábito y está como súper metido, es preguntarse el tipo de las cosas. Porque, de nuevo, el jueguito este del tipo de las expresiones de Haskell o los argumentos, digo, me refiero a expresiones, por ejemplo, P aplicado a N, o los argumentos, no sé, N, XS, el jueguito es siempre el mismo. Lo único que cambia es como los contextos y los tipos, pero nada más. El jueguito es siempre el mismo en el sentido de, che, cada vez que me aparece una flechita, tengo un argumento, ¿cuál es el tipo de ese argumento? Lo puedo anotar. Cuando le aplico a una función un argumento, si el argumento coincide, es decir, a P le estoy aplicando N, el primer argumento de P debería ser int, el de N es int, así que eso inmediatamente lo que hace es que esto me desaparezca y me queda lo que está a la derecha de la flecha esta, ¿no? Ese juego es siempre el mismo, no cambia, digamos. Entonces uno aprende eso y puede ir guiándose de a poquito para construir programas. Sí, Felipe, diga. Profe, yo quería hacer... estoy hablando un poco lejos. Yo quería hacer una pregunta, es que yo el año pasado había cursado la materia, entonces tenía más o menos hecho estos ejercicios. Ajá. Y acá estaba viendo lo que hice y no entiendo muy bien qué es esto. Ahora lo envío al chat. Totalmente válido. Pero no entiendo qué significa eso que había hecho ahí. Lo podemos repasar totalmente. No sé, sí lo repasamos, Felipe, sin ningún problema. Quizá, no sé, Iván, perdón, no sé si... a ver, antes de entrar en esta solución que pasó Felipe, me parece interesante para repasar, quisiera, a ver si, ¿qué decís? A ver, ¿qué es lo que comentás vos, Iván? Si cambias hay múltiple por alguna otra letra tipo... vos decís, por ejemplo, usar Z acá y Z acá. Sí, pero yo decía, tienen que coordinar entre las mismas dos letras, por ejemplo, Z y Z y N y N, porque si no, no funcionaría. Tal cual, está buena la pregunta. Si es importante, de hecho, no los quiero, no quisiera confundir, pero ya que estamos acá, esto también funciona, ¿no? Los nombres, ¿no? Por supuesto, estos tipos ahora van a estar mal anotados, pero estos nombres son de alguna forma anecdóticos. Y lo único que uno debería tener en cuenta, y por eso es importante poner buenos nombres, ¿sí? Es que es la información que cargan. Si yo acá le puse XS, y el código es muy grande, pero incluso en este mismo código, yo podría estar totalmente confundido y decir, claro, XS es una lista. Y debe ser la lista, ¿entendés? Debe ser la lista de elementos que yo quiero ver si existe un múltiplo, qué sé yo. Entonces, los nombres son importantes, pero a priori, siempre y cuando uno respete el tipo, es anecdótico. Es decir, son importantes para la lectura humana y para cuando uno está escribiendo el programa no perderse, pero una vez que uno tiene el programa, la cosa funciona. De hecho, podemos hacer este cambio de acá. Uy, perdón. Me dice mal. Perdón. Voy a comentar esto. Podemos hacer ese cambio de ahí, y ahora los ejemplos que corrimos antes van a dar false y van a dar true. ¿Sí? No hay problema con eso. Pero sí, igual, como vos decías, es importante que, si bien escribir esto de esta manera sería criminal, o sea, vamos presos todos, ¿sí? Sí, un cambio como el que vos propusiste podría ser totalmente razonable, que es, bueno, en lugar de usar N, quería usar Z. Bueno, si yo me pongo de acuerdo en que el Z es el entero que yo quiero saber si alguno de esta lista es múltiplo de, fantástico. Siempre y cuando después uno respete, la cosa funciona. ¿Sí? Ahora déjenme solo cambiarlo por N, para que no tengan que reescribir este tipo.
Ah, ¿cómo estás, Iván? Hola. Sí, sí, Manuel. ¿No sería incluso mejor para leer el código que a P se lo evalúe sobre un M en vez de un N? Total, sí, sí. O sea, vos decís, en lugar de N, poner M. No, bueno, decía al revés, pero bueno. Es lo mismo. Sí, ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Sí, más te digo, en términos de nombre de variable o nombre de funciones, es un tópico aparte, te digo. Ok. No soy muy bueno poniendo nombres de funciones o variables, por ejemplo. Está bien, claro, pero ese N podía ser un M. Pero sí, sí, sí. Ok. Iván, quizá, no Iván Renison, sino Iván Morales. No sé si terminó de redondear la respuesta. No sé si entendí. Ah. Lo que más o menos estaba viendo era en dónde entraba el X en todo eso. En el existe que S, dónde queda el X de la función P. Pero lo estaba tratando de averiguar. Pero yo lo voy a encontrar, o sea, voy a encontrar dónde está X dentro de todo. Me gusta. Sí, sí, sí. Creo que entiendo tu pregunta. Déjame ver si la paso en blanco, pero no la voy a responder. No, si querés responderla, no hay drama. No sé Pero si no me estaba puedo buscando ese X de mod N, qué número, cuándo toma X o qué sería X en ese caso. Claro. Bueno, lo bueno, yo te diría que podés hacer lo siguiente. Quizá, usando la definición de existe, podés como aplicarla como hicimos acá, como usando las ecuaciones. Por ahí hay que ser meticuloso, pero te vas a dar cuenta. Listo, gracias, profe. No, bueno, no sé, Iván, ahora sí, Iván, profe, si volviste acá por alguna consulta tuya o... No, terminamos de ver los puntos estrella. Fantástico, muy bueno. Y no quedaron dudas. Muy bueno, che, a pleno. Yo no sé si quieren que hagamos unos 10 minutitos de descanso, quizá. Yo querría ir a buscar agua para el mate y podemos volver, aprovechando que justo nosotros terminamos acá de resolver el 5... No, ¿cuál era? Ya volví. Sí, profe, dale. El 6B. Así que nos vemos acá en 10 minutitos. Y para eso vamos a hacer como la otra vez. Sí, y después puede parar la grabación del otro. Sí, de hecho vamos a parar la grabación en este preciso momento. Si esto queda un caos total.